computadora. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este nuevo día, domingo de bendición. Todos los días son del Señor, amén. El Señor nos permite cada día vivir forma su misericordia, a su favor, a su gran amor. Así que damos comienzo a nuestra clase de escuela dominical. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, tenemos algunas peticiones. Así que le invito a orar, a interceder por su familia, amén, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, la honra en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Ilse y nuestro hermano José. Gracias por sus vidas, Señor. Sigue tú obrando en ellos, sigue tú fortaleciendo su fe, Señor. Que su fe no decaiga, sean en ellos, Señor, fortalecidos con tu bendita palabra, Señor. Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor, queremos en esta mañana primeramente interceder por Ítalo y Mariela, Señor, por Claudia Astorga, por Hernán Cavieres. Señor, queremos ponerlos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, de que tú obres sanidad sobre sus cuerpos, de que tú obres en tu infinita misericordia, sanes toda dolencia, toda enfermedad, todo virus, en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que el poder y la autoridad son tuyas, Señor. Tú eres el sanador, tú eres el que salva, el que rescata, el que limpia, Señor. Levanta las defensas, Señor, obra sobre sus cuerpos, sanidad en esta mañana. Padre, bendice, Señor, cada hermano en esta mañana que está en la clase. Obra sobre la vida, sobre la realidad de cada hogar, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice el pan de cada día, Señor. Levanta nuestras defensas, Señor, frente a este virus que está en este mundo, Señor. Padre, glorifícate en medio de los hospitales, Señor, en la funeraria. Obra, Señor, en aquellos que están ahí en la salud, Señor. Levanta las defensas de los médicos, Señor, de las enfermeras, Señor, de los auxiliares. Obra sobre su vida y sobre todas las cosas, Señor, hazte real en ellos, que ellos puedan clamar a ti, Señor, vuelve sus corazones a ti, Señor, en esta mañana, obra sobre su vida, la palabra, Señor, tu palabra llega a sus vidas, a sus corazones, esta palabra de vida que solo tú tienes, Señor. Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, prepara nuestros corazones para recibir la palabra en esta mañana. Señor, quita toda distracción, Señor, todo cansancio, renueva nuestras fuerzas en esta mañana. Si alguno está enfermo, pedimos sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pedimos que tu mano de misericordia sea extendida en esta mañana, porque tu mano no se ha cortado, Señor. Tu palabra sí lo dice. Señor, bendice a cada hermano, a los que están presentes, como a los que escucharán después. Que tu palabra, Señor, guiada y dirigida por tu Santo Espíritu, en la vida de nuestro hermano Rodrigo, Señor. Habla, Señor, en esta mañana, reconforta los corazones, fortalece, aumenta nuestra fe a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a los que se están conectando, se van a conectar un rato más. Que esta palabra del Señor sea de bendición para sus vidas. Siempre es bueno estar estudiando la palabra del Señor, sobre todo en estos tiempos que están transcurriendo, tiempos difíciles, ya que necesitamos estar firmes en el Señor. Y la única manera de poder hacerlo es estudiar su palabra, saber lo que el Señor tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Ya, yo siempre lo digo, lo repito y lo requete contra repito. Esta es la palabra profética más segura que tenemos. Ya, la Biblia, la palabra del Señor. Ya hoy en día, por los tiempos que están, muchas profecías, muchas cosas que se ven en internet, ¿verdad? Que se comparten. Yo siempre digo, hermano, estudia la palabra. Ya eso es lo más seguro que tenemos. De por sí las profecías que andan circulando no nos edifican, ya no nos edifican, no nos confortan ni nos consuelan. Todo lo contrario. Uno ve todos estos videos que a veces se envían por las páginas y puros videos de miedo, uno no queda tranquilo. Entonces yo digo, hermano, lea la escritura, si la palabra ahí es la que nos conforta y la que consuela nuestras vidas. Ya estamos viendo los evangelios sinópticos, la vida de Jesús, su obra, sus enseñanzas. Ya habíamos visto unos domingos atrás el Sermón del Monte, después vimos cuando Jesús habló sobre Juan el Bautista. Ya el Señor hizo, acuérdese,
5 contrastes entre Juan el Bautista y lo que estaba pasando en ese entonces, ¿ya se acuerdan? Lo comparó con una caña que era sacudida por el viento. Ya dijimos que nosotros como cristianos, en estos tiempos que están pasando, tenemos que ser de un mismo sentir. Ya tenemos que estar firmes en la doctrina, en lo que creemos, ya no ser como las cañas sacudidas por el viento, que son llevadas por diferentes, ¿verdad?, vientos de doctrina. ¿Ya? También lo comparó a Juan, ya en relación al lugar que él iba a tener en el reino, o el lugar que él tuvo en el reino en relación a nosotros, ya los que tenemos esta palabra profética. ¿Ya? Y el Señor decía ahí que nosotros íbamos, ¿verdad?, a tener un lugar más importante o éramos más importantes en ningún sentido en la parte profética que Juan el Bautista. Y esto lo dijimos no porque quizás hayamos hecho obras mayores que Juan el Bautista, sino porque tenemos ahora esta palabra íntegra, el Nuevo Testamento completito para que nosotros podamos leerlo. O sea, tenemos en nuestras vidas más luz que la que tuvo en ese momento Juan el Bautista. Y por eso dice que éramos mayores, ¿ya?, en cuanto a este tipo de revelación. Ya también comparó a la ciudad de Capernaum, ya con la ciudad esta que todos conocemos, Sodoma, con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y dijo que Capernaum iba a tener mayor castigo, ya mayor castigo que estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces uno puede preguntarse, pero ¿cómo si estas ciudades eran perversas, eran Sidón, eran ciudades muy malas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Capernaum había tenido luz, había llegado la luz del Evangelio, la luz de la salvación había llegado a esa ciudad, y ellos la habían rechazado. Entonces también dijimos, ojo, que nosotros que tenemos más luz, los cristianos, el Señor nos va a demandar más. Ya nos demanda más cosas, demanda más responsabilidad, nos demanda que tenemos que tener más cuidado ya con la manera que tenemos de vivir, por cuanto tenemos más luz que nos ha llegado por la obra y por la misericordia de nuestro Señor. Ya también los comparó con estos líderes religiosos. Dijo que ellos eran como, los comparó con niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos de ese entonces, y los de hoy en día también, ya se creen sabios, son arrogantes, ya no reciben la palabra como un niño, ya que es humilde, que es, ¿cómo se llama?, que es sano en su manera de pensar. Entonces también hizo ese contraste, esa comparación. Y terminó hablando del yugo, de este yugo que habían puesto los fariseos sobre los judíos. Ya fuera de las enseñanzas del Señor en el Pentateuco, de las leyes que el Señor había puesto, los fariseos habían tomado y habían hecho aparte otras leyes, que eran mucho más difíciles de llevar. Y que ellos tampoco hacían nada, los fariseos, porque los judíos pudieran también llevarla, no la ayudaban de alguna cierta manera a llevar la carga. Entonces el Señor habló del yugo. Recuerden que el Señor era carpintero, ¿ya? Y en ese entonces el mayor trabajo que tenía un carpintero, aparte de hacer mesa y silla, también era hacer yugos. ¿Ya? Eso era como lo principal que ellos tenían. Entonces él se comparó y hizo este contraste entre el yugo que ponen los fariseos, o ponían los fariseos en ese entonces, lo podemos llevar al día de hoy. ¿Ya? Alguna iglesia, algún pastor que tenga muchas reglas y sea tan reilista con los hermanos, que haya tantas leyes que pone, que los oprime, que no los deja tranquilos. Entonces, el Señor dijo, no, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, por eso el Señor nos invita a nosotros también a llevar su yugo. Ya recuerden el yugo ese, la figurita ahí de los animales, de los dos bueyes que se enyuntan. Ya el Señor dice que Él tiene una carga que es fácil, que es ligera. Entonces, que con Él vamos a poder vivir en victoria. Amén. El Señor nos trajo descanso para nuestras vidas, ya para nuestras almas, nos perdonó de los pecados, ya, y ahora, por eso ahora podemos vivir en libertad. Vamos a avanzar un poquito más, esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar rápido. Vimos 2 lecciones que el Señor nos entregó acerca de Jesús. Ya dijimos que Jesús estaba más interesado en las necesidades humanas. ¿Recuerden? Dimos varios ejemplos, ¿verdad? Si uno ve a un hermano tener necesidad, tiene que ayudarle. ¿Ya? Y puse un ejemplo bastante concreto. Si uno va con la ofrenda o con el diezmo, va a la iglesia a entregarlo, y ahí se encuentra en la calle con un hermano que está pasando hambre, que está pasando necesidad, y necesita ayuda para sustentarse, debemos ayudarle. Ya no debemos anteponer el dinero que le podemos entregar a la obra del Señor con la necesidad de un hermano. Ya tenemos que ayudarle.
tenemos que ayudarles, porque el Señor se agrada más de nuestra misericordia que mostramos que de todas las obras que podamos hacer buenas. No está en contra de eso, pero sí dice que pongamos primero la misericordia. ¿Ya? Dice el Señor, misericordia quiero, antes que sacrificios, ¿ya? Antes que entregarle cosas al Señor, que está bien que la hagamos. Ya el Señor en el Antiguo Testamento a su pueblo le había dado muchas leyes humanitarias. Y una de ellas era que si había alguien que iba pasando por un campo y tenía hambre, podía sacar, ¿verdad?, ese trigo y comer. Ya nadie se lo podía prohibir. Inclusive si usted lee en el Deuteronomio, lee otras leyes humanitarias que había otra que decía que cuando sembraba la gente, o cosechaba, mejor dicho, ya iba con todos sus trabajadores, y el Señor les decía que ellos tenían que cosechar una vez, y que no podían volver a cosechar la tierra. Y tenían que dejar todo lo que había quedado detrás de los cosechadores para la gente pobre. ¿Ya? Entonces es una ley hermosa, yo cuando la leí, dije que bueno que el Señor tenía estas leyes. Ya no, en este tiempo actual no tendríamos pobres, porque la gente iría a las cosechas, esperaría que todos cosecharan y lo que queda es para los pobres. Y ahí sí que se les permitía sacar todo lo que había quedado tras esta cosecha. Entonces, eran leyes hermosas que tenía el Señor para su pueblo, para bendecir a los pobres, a la gente que no tenía. ¿Ya? Entonces, lo vimos eso y los fariseos estaban, ¿verdad?, hostigando al Señor de alguna cierta manera, porque en el día de reposo, pasando él con sus discípulos, habían los discípulos arrancado trigo para comer. Y entonces el Señor les pone algunos ejemplos del rey David cuando iba corriendo, iba escapando de Saúl, y llegó al templo, donde estaba el sacerdote, y estaban estos 12 panes de la proposición. ¿Se acuerdan? Que significaban estos 12 panes, eran los 12 tribus de Israel. Y se mantenían en esa mesa al lado del lugar santísimo por una semana. Ya el sacerdote tenía que cambiarlos el día sábado, poner panes frescos, y el próximo sábado los volvía a cambiar. Y en el día de cuando llegó David ahí, ya el sacerdote le dio estos panes, que no les era permitido comer a la gente, solamente se los podía comer el sacerdote. Pero como el sacerdote vio una necesidad mayor en David y su gente que él traía, le dio estos panes y ellos se los pudieron comer. Entonces el Señor ahí empezó a contrastar, empezó a decirle a estos fariseos que era más importante el bienestar de la gente, ya que todas las reglas que habían puesto. Dio otro ejemplo de los sacerdotes que sacrificaban en el día de reposo. Ellos tenían que hacer un gran trabajo, era el doble de sacrificio que hacían los sacerdotes normalmente, lo hacían en el día de reposo. Y en un trabajo tenían que tomar el animal, ponerlo, y trabajaban el día sábado. ¿Ya? Y el Señor eso lo había instituido, lo había instruido, y no era pecado hacerlo. Ya entonces después el Señor, ¿qué les dice? Que Él es mayor que el día de reposo, Él es mayor que el templo. Entonces por eso Él había podido hacer eso con sus discípulos. Ya leímos el profeta Oseas también cuando dice ahí, misericordia quiero. Ya eso es lo primero que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Ya los fariseos cuando hacían sus cosas, sus oraciones, daban su ofrenda, ayunaban, lo hacían para que la gente los viera. Ya no lo hacían con un corazón sincero. Eso también lo vimos en algunas clases pasadas. Ya recuerden, hermanos, Jesús no está en contra de que le dediquemos tiempo, de que oremos, de que ayunemos, de que diezmemos. Él no está en contra de eso. Ya solo que no tenemos que anteponer las leyes, ya las leyes que pone el hombre muchas veces, como primer lugar en vez de la misericordia. Ya, la misericordia siempre la debemos escoger antes que la ley. Amén. Quedamos hasta ahí, vamos a continuar. Jesús después continúa, dice esta lección. Mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 12, ya que es el capítulo que estamos estudiando. Ya yo le voy a leer del 9 al 14. Ya el Señor sigue hablando sobre estas leyes humanitarias, ya que son mucho más importantes que la regla y las leyes que habían puesto los fariseos sobre la gente. Mateo 12, 9, 14 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para
destruirle. ¿Se dan cuenta que los fariseos, y si puede leer ahí en Marcos, dice que prácticamente tenían a este hombre con la mano seca en la sinagoga, esperando que Jesús llegara para ponérselo encima? Y Jesús cuando llegó, y eso es hermoso también para cada uno de nosotros, el Señor cuando llega a un lugar y llegaba a un lugar, lo primero que se fijaba era la persona que tenía necesidad. Al tiro el Señor ponía sus ojos en quién estaba necesitado. Y lo mismo ha hecho con nosotros el Señor. Nosotros que teníamos una necesidad espiritual, Señor preocupado de nosotros. ¿Ya? Usted que tiene quizá alguna necesidad física, alguna enfermedad o cualquier otro tipo de necesidad, sepa que el Señor está preocupado de usted. Sepa que el Señor está pendiente de lo que a nosotros nos pasa. Y ese día marcó la vida de los fariseos. Y desde ese momento ya lo querían destruir. Miren lo que nos dice Mateo, hermana Jimena. He aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, y diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta cómo? Y por eso el Señor trataba tan duramente a los fariseos. Tan duramente, ellos teniendo luz, sabiendo la verdad, la ocultaban con mentiras. Imagínense cuando el Señor hizo este milagro de la mano seca, tuvieron consejo, dice, ¿para qué? Para destruirle. Cuando Él sanó a Lázaro, también tuvieron consejo de nuevo para matarle. Ya habían decidido, imagínense, ya en el capítulo 12 de Mateo ya querían matarlo, y después cuando ya el Señor después empezó no a escapar de ellos, pero sí cuando empezó a hacer milagros, les decía a toda la gente que no avisaran nada, que no dieran voces ya de que Él estaba haciendo estas cosas, porque sabía ya que los fariseos querían destruirle. Y lo culmine, que cuando ya Jesús fue crucificado, ya lo que leyó nuestra hermana Jimena, y resucitó, dice que llegaron los guardias a contar lo que había pasado. Y a quién le fueron a contar a estos fariseos, ¿cómo se llama? Al sumo sacerdote que estaba en ese tiempo. Imagínense lo que hicieron ellos, sabiendo que los guardias habían dicho la verdad, que el Señor, alguien había movido una piedra gigante, y bueno, que estaba corrida, sabemos que el Señor no necesitó que corrieran la piedra para salir, y que Jesús había resucitado, y ellos le pagaron a los guardias para que dijesen que los discípulos habían ido a sacar el cuerpo de Jesús. Imagínense, ya hasta el final, ya, inclusive cuando el Señor murió, seguían con este engaño, tratando de ocultar la verdad que estaba reflejándose delante de ellos. Por eso el Señor los trataba tan duramente a ellos. Sabiendo la verdad, la ocultaban con mentiras. Pero a pesar de esto, hermano, a pesar de que muchas veces la gente rechaza al Señor, y como lo hicieron estos fariseos, ya Dios también tiene misericordia de ellos. Y también puede volver y tocar la puerta de sus corazones. Tenemos ahí el ejemplo que después usted lo léalo con calmita en la casa, que es un relato muy hermoso de la Escritura cuando Saulo, ¿verdad?, va a perseguir, un fariseo, va a perseguir a los judíos. Ya lo iba a tomar preso para matarles. Y ya todos sabemos la historia, cuando se le presentó el Señor, le habló y le cambió el nombre a Pablo. Y ahí este era un fariseo como los que estamos leyendo en estos versículos. Ya se dice que él estaba también sentado cuando apedrearon a Esteban. Él también estaba ahí consintiendo ese momento. Pero el Señor, a pesar de que lo habían rechazado, Él tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia de aquellos que le rechazan. Vamos a pasar al versículo 15-21. Vamos a leerlo antes de seguir. Hermana Evelyn Salazar, por favor. Amén. Amén. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles.
Amén. ¿Se dan cuenta? Sabiendo el Señor esto que querían destruirle, dice que se apartó de ellos. Y donde hacía sanidades, les decía a la gente que no dijesen nada. El Señor siguió predicando, ya, pero no proclamando como lo hacía Juan el Bautista. A viva voz, que Juan el Bautista y gritaba y arrepiéntanse pecadores. El Señor no. Ya empezó a hacer su obra, ya, podríamos decirlo de alguna manera, apartándose de donde lo querían tomarlo prisionero y destruirle. Ya, imagínense, el Señor, cuando vimos la sanidad de este hombre que tenía esta mano seca, ya en otras versiones de la Biblia dice que tenía como la mano deforme. El Señor no hizo una gran obra, entre comillas, o sea, no, porque hemos visto milagros, y más adelante los vamos a ver, cuando el Señor hace barro, ¿verdad? Y le untan los ojos y los manda a lavarse, ¿verdad? A otros leprosos los mandó no sé para dónde también. A varios hizo varias cosas así como que eran más trabajo, por decirlo de alguna manera. Ya como para decir, lo hizo en el día de reposo y mandó a esta persona a bañarse, qué sé yo. Con este hombre la mano seca no hizo nada, lo único que dice, le dijo, extiende tu mano. Ni siquiera lo tocó nada. Y así todos los fariseos, enojados, lo querían matar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que tenían esta gente en su corazón? Ya que el Señor no hizo ni un trabajo, solamente extiende su mano, el hombre la extendió y le fue sanada. Y así todos ya querían destruirle y querían aprenderlo. Jesús sabía, ya sabía y lo tenía, bueno, el Señor que escudriña nuestros corazones, ya sabía que lo habían rechazado. ¿Ya? Pero el Señor no peleó contra ellos, no discutió más con ellos, se apartó, dice, de ellos y siguió haciendo su obra para aquellos que lo querían recibir. Ya la gente, recuerden, esperaban a un rey. Ya esto también lo hablamos unos domingos atrás. Estaban esperando un rey que los venía a libertar del yugo que tenían en ese momento, que eran los romanos. Ya, y esta profecía que leyó nuestra hermana Evelyn, la vamos a leer también ahí en Isaías, capítulo 42, 1 al 4. Hermana Natalia, por favor, active su micrófono. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Profecía escrita hace más de 400, 500 años atrás, ya hablaba de este Mesías, que no iba a gritar, ¿verdad? Que no iba a pelear con la gente, ¿ya? Y da algunos ejemplos, ¿ya? De cómo iba a ser nuestro Señor. Ya nos da dos cuadros hermosos, cómo iba a ser nuestro Salvador, nuestro Mesías, que iba a venir a este mundo. Dice que iba a ser como una caña cascada. La cascada es una caña débil, una caña que está a punto de quebrarse. Ya está a punto de quebrarse. También leí otros comentaristas bíblicos que dicen que en ese tiempo con estas cañas se hacían flautas y que la gente tocaba las flautas y sonaban hermosas, pero cuando ya se empezaban a cascar, se empezaban a quebrajar esta caña, ya no sonaban bien. Entonces, ¿qué hacía la gente? Las tomaba, las rompía y las botaba. Ya también hay dos versiones ahí de esta caña, ya, pero se refiere así a esa fotito que les tengo puesta ahí. Ya el Señor Jesús, a través de esta profecía también que dice Isaías, dice que es tan bueno, es tan apacible, ya que estas cañas no las iba a botar. Que el Señor iba a tomar la caña, ¿verdad? Y una representación simbólica de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros llegamos quebrados a la presencia del Señor? Ya con este sentimiento de culpa y que estábamos perdidos. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, no, tú no me sirves, te voto, busco a alguien que me sirva. No. Dice que el Señor, con su bondad que Él tiene, nos toma, nos recoge, ya nos sostiene y Él nos fortalece. Amén. Otro ejemplo que también el Señor dio, ya de un pábilo o una vela, ya en la versión NTV dice vela, una vela que humea. Yo creo que todos cuando se corta la luz prendemos la vela y cuando después llega, la soplamos y empieza a quedar un poquito, uno viene con los deditos y la apaga, ¿no es cierto? Ya ese es un pábilo, ya que todavía tiene un poquito de llama y que si uno, inclusive uno la vela cuando yo era chico, me acuerdo que uno la soplaba harto y se volvía a prender. Ya a eso se refiere con este pábilo que humea. Ya Jesús dice, ya, que si ve él un pábilo que está humeando, él no lo va a apagar.
ya que el Señor, de alguna cierta manera, y con el poder que el Señor tiene, ya nos va a volver a sacar en victoria y nos va a levantar, ya de ahí de donde nosotros estamos. Leamos Romanos 14:4, hermana Nancy, active su micrófono. Ahí está. Amén. Amén. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando creemos que estar débiles, cuando quizás la gente nos ve que estamos flaqueando, ya dice que el Señor nos va a mantener. Ya que aunque la gente piense que vamos a caer, el Señor dice, no se preocupen, son hijos míos, yo los tengo en mi mano, ya, y se van a mantener porque yo los mantengo. Entonces confía en el Señor, un Señor bondadoso, un Señor que viene por sus hijos, y que nos guarda, que nos cuida. Ya pone estos dos hermosos ejemplos de cómo el Señor, a pesar de que estamos quebrantados, que quizás nos hemos enfriado, ¿por qué no decirlo? Enfriado las cosas del Señor, el Señor puede volver a nacer y a brotar ese fuego en nuestros corazones de su Espíritu Santo. Así que no pierda la esperanza. El Señor los va a mantener. Sigamos. Después el Señor empieza a hablar, y ahí pone 3 casas como ejemplo. ¿Ya? 3 casas y una familia. El Señor las va a poner como ejemplo. Vamos a leer. ¿A quién le di? Mateo, hermana Evelyn Cornejo, Mateo 12, 22 al 24. Vamos a leer primero y después lo comentamos. Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Amén. ¿Quién le seguía a Jesús? Siempre una gran multitud, dice la Escritura. Vamos a leer los versículos que están ahí, mi hermana Genoveva, mi hermano Jorge y mi hermana Andrea. Mateo 12:15, hermana Genoveva, por favor, active su micrófono. Después mi hermano Jorge, después Marcos 3:7, y mi hermana Andrea, Lucas 6:17, en ese orden, por favor. El que lo tenga, ahí está la hermana Genoveva, que no la veía. ¿Ahí me escuchan? Sí, amén. Y yo tengo un problema con el celular. No, Entonces sí, dice, Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron y sanó a cuantos estaban enfermos. amén. Marcos 3:7, hermano Jorge. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y Judea. Amén. Lucas 6:17, hermano Andrea. Amén. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Amén. Mucha gente le seguía. En este pasaje que leímos de Mateo 12, 22, 24, dice que el Señor sanó a un hombre ciego y mudo, ¿ya? Y que también dice que estaba endemoniado. Que este demonio lo tenía este hombre ciego y mudo, ¿ya? Cuidado con esto, mucha gente piensa que la gente que está enferma tiene un demonio, y eso no es así. ¿Ya? Este es un caso en que sí, por este demonio el hombre estaba ciego y mudo, ¿ya? Pero no las enfermedades tienen, ¿verdad? O no todas las enfermedades son porque tiene alguien algún demonio. O mucha gente dice, el hermano, o entre cristianos se dice, el hermano enfermó, quizás qué pecado cometió que le llegó esta enfermedad. Y eso no es así, hermanos. Ya no es doctrinalmente correcto
atribuir a todas las enfermedades, ¿ya? O demonios o pecados, ¿ya? Porque también hubo un caso en que el Señor sanó a una persona y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor, ¿qué les dice? No, ninguno pecó, ni él ni sus padres, solamente para que el Señor sea glorificado. ¿Ya? Entonces, ojo con estas doctrinas que hay medio extrañas, que hablan de que por el pecado la gente se enferma. Hay cosas que no es así. ¿Ya? Pueden haber casos, sí. Pueden haber casos en que el pecado ya traiga como consecuencia alguna enfermedad. Pero de por sí el Señor a sus hijos lo permite para que esta enfermedad y ese momento de dolor que está viendo lo haga volverse al Señor. ¿Ya? Puede pasar, pero no atribuyamos a las enfermedades, ¿verdad?, el pecado. Con esto del COVID, mucha gente decía, no, esto es por el pecado de la humanidad y el Señor está trayendo castigo. Chuta, yo decía entre mí que a mí me dio el COVID, decía, el Señor también me está castigando a mí. Y no puede ser, por hermano. Si recuerda que el Señor, cuando llegue el castigo realmente a esta humanidad, nosotros no vamos a estar. El Señor no castiga al impío con sus hijos. Entonces tenga siempre eso en cuenta. Cuando le digan, no, este es un castigo del Señor que está trayendo. No, lo que pasa es que este mundo está maldito por el pecado. Y todas las cosas que vemos, enfermedades, virus, las bacterias, todo esto es producto del pecado. Es consecuencia del pecado. Va a llegar un día en que el Señor sí va a traer juicio y castigo, pero ese día ya nosotros no vamos a estar. Amén. Estamos claros con eso, ¿verdad? Ya, para que no le metan cosas ahí, doctrinas falsas que vienen con cosas, que hay que hacer liberación, y que quizá un familiar tuyo pecó, un familiar tuyo era hechicero, hacía brujería, y por eso a ti te están viniendo estos males. Mentira del diablo, hermano. ¿Ya? Los Amén. fariseos y la multitud vieron este milagro. Le seguía mucha multitud al Señor. Estaban los fariseos, el Señor hizo este milagro, ya de sanar, de sacar el demonio, ¿verdad? Y sanar a este hombre. ¿Ya? ¿Qué decía la gente común? La gente humilde, podríamos decir. Este es el hijo de David. Se preguntaban, ¿este el hijo de David? ¿Es el Mesías? Recuerden la frase hijo de David. Todas las veces que usted la encuentra aquí en la Biblia, hace relación al Mesías. ¿Ya? Hijo de David. Hijo de David es porque era el Mesías. Entonces la Amén. gente se preguntaba, decía, pero imagínense lo que decían estos hombres, ya estos hombres falsos que vivían engañando a la gente y poniendo carga, que Jesús hacía estos milagros en el nombre de ¿quién? Del diablo, de Satanás. A eso se refiere con Belcebú, ¿ya? Era Satanás. Entonces imagínense el contraste entre la gente común de ese entonces y los fariseos. Ya recuerden que cuando vimos los fariseos hablamos de ellos, que ellos tenían un negociado ahí, que tenían sus reglas, y que el Señor había venido y estaba echando abajo todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos habían construido hasta ese entonces, y por eso le querían matar. Una casa dividida, hablaba el Señor ahí. Hermana Jimena, usted lea por favor Mateo 12, 25 al 28 y 30. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Jesús, ya cuando empieza esta lección, ya después que estos fariseos dijeron que él había echado por el poder de Satanás, el demonio, empieza de alguna cierta manera a defenderse de lo que estos fariseos estaban hablando de él. Y ahí les pone aquí un par de ejemplos ya de una casa. Ya recuerden, los fariseos, lo leímos, acusaron a Jesús de estar echando fuera demonios y después ya decían que todo lo que él hacía, lo hacía en el nombre de ¿quién? De Belcebú, de Satanás. ¿Ya? Los fariseos luchaban contra Jesús. ¿Ya? Por tanto, el Señor les empezó a hablar de esto, ¿ya? Y prácticamente les dijo en el versículo 30 ya, que el que no estaba con él estaba en contra de él. Amén. O sea, le estaba llamando ya directamente que ellos eran hijos del diablo, ya que estaban en contra de él y era el hijo de Dios. Ellos literalmente estaban en contra y estaban viviendo ya
en la casa del diablo de alguna manera, de Satanás. ¿Ya? El Señor a los fariseos, y es la única parte donde Jesús habla fuerte, ¿ya? Y los trata, recuerden, en un momento los trató de sepulcros blanqueados, ¿ya? Ustedes dicen, hacen prosélitos, tratan de ganar gente para Dios, y al final los hacen doblemente dignos del infierno. Y van con ellos al infierno derechito, y dice, y ustedes van delante de ellos. Imagínense cómo el Señor los trataba. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo la verdad, la ocultaban de la gente y ponían cargas sobre la gente. ¿Ya? No podemos, hermanos, no podemos, esto es una lección para cada uno de nosotros, no se olvide nunca, recuérdenlo, hermanos. No podemos estar en dos casas. O estamos con el Señor, si no estamos con el Señor, vamos a estar en contra de Él. ¿Ya? Todas las personas de este mundo tienen que decidir. Alguna gente no quiere decidir, según ellos no quieren decidir, dicen, no, yo prefiero no creer en Dios, a mí déjame como está. Están tomando su decisión. Ya están tomando su decisión. ¿Por qué? Porque van a estar en contra del Señor. O estamos con el Señor o estamos en contra de Él. Así de tajante es el Señor. ¿Eh? No hay doble lectura. Mire lo que nos dice Mateo 6:24. Hermana Evelyn Salazar. Amén. Amén. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Apocalipsis no podéis 3. servir a Dios y a las riquezas. Disculpe. ¿Y Apocalipsis 3:16, hermana Natalia? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Amén. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermanos, preocupémonos siempre de estar con el Señor. ¿Ya? O estamos con el Señor o vamos a estar en su contra. La gente que no ha recibido al Señor como su Salvador de su vida, no ha entregado su vida, lamentablemente está en contra del Señor. Aunque uno diga, no, pero si no es gente tan mala, mucha gente buena. No, tiene que estar con el Señor. ¿Ya? O somos o no somos del Señor. ¿Ya? Entonces, eso le estaba diciendo el Señor a estos fariseos. Y ahí por eso les pone el ejemplo de esta casa dividida. Y hay aquí una pregunta, ¿verdad? Para todos ustedes, hermanos. ¿Es suficiente estar de parte de Jesús en vez de estar en su contra? Todos los que dicen, ya hay las personas que dicen que sí, yo creo en Dios, a mí me gusta escuchar de la palabra del Señor, ¿será que todos ellos irán al cielo? Es una buena pregunta para poder meditar. ¿Qué cree usted, hermana Natalia? Que la veo con el micrófono abierto. ¿Todos los que dicen que creen en el Señor se van a ir al cielo? ¿Qué cree usted? Creo que no. Creo que no todos los que dicen. Porque se puede decir, pero en el corazón no se siente. Amén. 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 Hermana Nancy, aproveche, léenos usted, ayúdenos un poquito a aclarar esta situación. Marcos capítulo 9, del 38 al 41. Veamos lo que nos dice. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se le prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbe, vais, porque ninguno hay que haya milagro en su nombre. Y luego que luego puede decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Había un hombre, ¿verdad?, que estaba haciendo milagros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, pero no les seguía. No quiso seguir a los discípulos, pero él sí estaba haciendo cosas, y alguien podría pensar, no lo dice la Escritura, no sabemos que si este hombre se fue al cielo, no lo dice aquí la Escritura, pero sí dice que hacía milagros en el nombre de Jesús. Y alguien podría pensar, bueno, este hombre se fue al cielo, porque estaba trabajando con Jesús. Pero veamos este otro relato que nos da Mateo. Hermana Evelyn Cornejo, Mateo 7, 21 al 23. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta que el Señor aquí no dice a Amén. esta gente que hacía cosas, milagros en el nombre del Señor, profetizaban, sanaban enfermos? El Señor no les dice, no, ustedes nunca hicieron eso en mi nombre. No les dice eso. Solamente les dice que no los conozco. ¿Ya? Entonces, ojo, hermanos, una persona se conoce por su carácter, ¿ya? Por reflejar el carácter de Cristo en su vida, no por sus obras, ¿ya? No por lo que Él hace, usted reconoce que es de Dios, ¿ya? Sino Amén. cómo es su vida. Yo he visto muchas personas que hacen buenas obras, inclusive en la iglesia, no en la de nosotros, en nuestra iglesia, pero después cuando sale de ahí, es un demonio en la casa, po. Le pega a la señora. Bueno, entre paréntesis, este video que salió esta semana, ¿verdad? Que Sí. yo ya no lo quería ni ver, el del pastor este que se tiró debajo de la camioneta. Se dan cuenta, ¿no? Que el fruto de esa persona no era un fruto de un cristiano verdadero. No es por juzgarlo, pero ahí uno se da Sí, sí. cuenta de cómo actúan estas personas. Entonces, no por lo que dan, no por lo que hacen, ya son de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Los fariseos parecían muy espirituales, ya por todas las cosas que hacían. Pero la verdad de las cosas que ellos, dice el Señor, iban camino al infierno. Ya algunos pueden estar ayudando en la cosecha, pueden estar predicando de las cosas del Señor, pero su fin no es el cielo, es el infierno. Filipenses capítulo 1, del 15 al 18, hermana Genoveva. Amén. ¿Me escuchan? Sí, amén, fuerte y claro. Ya. Algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. A los primeros, en cambio, les falta sinceridad. Anuncian a Cristo por llevarme la contra y creen que con eso me hacen más amarga la cárcel. Pero al fin, ¿qué importa? Sean con sinceridad y por hipocresía, de todas formas se anuncia a Cristo y eso me alegra. Amén. ¿Se dan cuenta? Como habían algunos en ese tiempo, inclusive del apóstol Pablo, que predicaban por contienda, que querían ser mejor o superiores. Yo creo que hoy en día también hay gente así. Hay pastores que por llevarse la vanagloria y porque lo reconozcan, ¿verdad? Hacen cosas. Ya hacen cosas para el Señor. Pero Pablo dice, no se hace problema por eso. Dice, bueno, que lo hagan de corazón o no lo hagan de corazón, predicar el Evangelio. De todas maneras se está predicando el Evangelio. Entonces, no porque un curadito en la calle ya se ponga a gritar a viva voz, Jesús te ama, eso es mentira, eso es verdad. Aunque lo diga un curado que está forrado ahí, curado, tirado en la calle, aunque diga, es verdad, pues, Jesús le ama, Jesús ama a toda la gente. Entonces, se da cuenta cómo el Señor no se pone a discutir con ellos en este sentido. Y el apóstol Pablo hace lo mismo, dice, bueno, están predicando la palabra del Señor. 1 Corintios 9:29, hermano Jorge, ¿lo tiene? Recuerda activar su micrófono. Aló. Amén. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Es el 1 Corintios, hermano Jorge. 9:29. 9:27, perdón. 9:27. 27, sí. El 1 Corintios. Ya, sino que golpeó mi cuerpo y le pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que cuidarnos, ¿ya? Como cristianos también, sabiendo que el Señor nos tiene en su mano. ¿Ya? Pero el apóstol Pablo también decía, ¿no? Siendo que él haya predicado, él haya sido heraldo, ¿verdad?, de los demás,
venga a ser eliminado, ya, por la forma de vivir. Ya debemos cuidarnos, hermanos, de no ser como la cizaña, que crece junto al trigo. Mateo 13, 24 al 30, hermana Andrea. Amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Esto lo vamos a ver después en la clase que viene, el domingo. Vamos a hablar bien de estas parábolas, de todas las parábolas que están ahí en el capítulo 13. ¿Ya? Pero el Señor ahí está hablando de que crece junta el trigo con la cizaña. Y lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué llegó esta clase de hermanos a la congregación que trae divisiones, que trae conflictos? ¿Ya? ¿Por qué el Señor permite que entre este tipo de gente? Y la verdad de las cosas que el Señor lo dice, ¿ya? Pues también lo hace el Señor para purificar a sus santos. ¿Ya? ¿Y por qué uno, y el Señor, los discípulos, habían dicho acá, los segadores, vamos a arrancar la cizaña? La cizaña cuando crece, cuando está recién creciendo, es muy parecida al trigo. Es muy difícil de distinguirla. ¿Cuándo se distingue? Cuando ya crecieron. Cuando ya aparece el trigo, se distingue cuál es trigo y cuál no. Entonces, por eso el Señor dice, tengan cuidado, dejen que crezcan juntas y al final vamos a saber cuál es la cizaña y el Señor se va a encargar de sacar la cizaña. Y lo podemos ver hoy en día cuando hay conflictos dentro de la iglesia, algún problema, ¿verdad? Y algún hermano se va, de por sí ese hermano se lleva consigo mucha gente. Entonces, por eso el Señor dice, no, no se preocupen, déjenlo ahí nomás, que Él se va a preocupar después de limpiar el trigo de la cizaña. Ya a su tiempo el Señor lo va a hacer. Mateo, eso no lo vamos a leer, lo vamos a dejar después cuando veamos las parábolas. Ya, vamos a leer Mateo, sí, 24, del 40 al 41, hermana Jimena. Ya, después vamos a entrar en harto detalle con esto de las parábolas, ya para la próxima semana. Mateo 24, 40 al 41, hermana Jimena, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén, ahí está, ¿ves? Dice que la una será tomada y la cantaba, yo cuando chico me acuerdo que cantaba, dos estarán moliendo en un molino. Uno se irá y el otro se va a quedar. Okay. Ya, el Señor va a hacer esa obra. Ya, ahí en esa parábola dice, y después el Señor dice que va a enviar a sus ángeles a que recojan a sus escogidos, ¿verdad? Y la cizaña la van a tomar y la van a quemar en el fuego. Amén. Sigamos, una casa, ya hablando el Señor de otra casa, es lo suficientemente grande para un hombre fuerte. El 12:29. Amén. Hermana Evelyn. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Amén. Amén. Este hombre fuerte, ¿de quién se habla? Aquí está Satanás. El Señor Amén. está hablando del hombre fuerte en este versículo 29. Ya recuerden, los demonios siempre han buscado habitar las personas. Ya ellos son, recuerden que el Señor los echó de su presencia, ya los mandó acá a la tierra, y andan divagando por este mundo. Y hay unos demonios que son más poderosos, y el Señor dice que ellos los tiene atados, ya que ellos no andan aquí en la tierra, pero hay algunos que sí andan. Y siempre han buscado habitar algo, ya sea una persona o animal. Mateo 8, hermana Natalia, 28 al 34, para que nos lea ese relato del endemoniado. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de Gadarenos, vinieron
a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si no echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Ahí está un ejemplo claro, ¿verdad? Cómo los demonios estaban habitando dentro de una persona. Y cuando el Señor los vio, los echó, y ellos quisieron ir, ¿dónde? Donde unos cerdos. Pues no querían estar divagando por este mundo. Querían siempre estar, Amén. los demonios siempre quieren estar habitando algo o alguien. Amén. Ya, pero el Señor tiene poder, y dice que aquí claramente lo expulsó, lo mismo que hizo con este ciego y mudo que leímos en el versículo 22 de Mateo 12. Ya también salió inmediatamente. Este, entre comillas, hombre fuerte, que domina al hombre, que es Satanás, sus demonios, salió inmediatamente cuando el Señor le dio la orden. El Señor Jesús no saltaba, no gritaba, ya no hacía escándalo, lo único que le decía: sal de esta persona, y el demonio salía. Ya, yo personalmente no hablo mucho de los demonios en el sentido de hacer un estudio exhaustivo de ellos. Ya el Señor los menciona unas cuantas veces en la Escritura, pero la verdad de las cosas es que no tienen mayor importancia. Ya, nosotros estamos con el Señor. Recuerden, los demonios y Satanás y sus demonios son seres creados. ¿Son más poderosos que el hombre? Sí, son más poderosos, tienen más poder que nosotros. Pero nosotros estamos con Jesús. Ya, recuerden siempre eso. Ya mucha gente, y en las películas se ve, ponen a Dios y a Satanás así como que están uno al lado del otro, y que viven en una constante pelea. No sé si se han dado cuenta. Pero la verdad no es esa. Ya, Satanás y los demonios son seres creados. No tienen ningún poder sobre Dios. Ya, recuerde siempre eso. No tienen ningún poder. Ya los demonios tiemblan y se postran ante Dios. Tiemblan y se postran y tienen que obedecerle. El Señor da la palabra y los demonios y Satanás obedecen inmediatamente. Ya, recuerden la historia de Job. Ya, cómo el Señor, como Dios le permitía a Satanás hacer cosas a Job. Ya Job le fue y habló con él y el Señor le autorizó. Pero si no, Satanás no hubiese podido hacer nada. Santiago 2:19, Mateos Amén. 8:29, Marcos, no se lo voy a leer yo. Leamos esos dos mientras tanto. Hermana Evelyn Cornejo. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Hermana Genoveva, Mateo 8:29. Y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? El Marcos también se lo voy a leer yo, 1:23-26 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Se dan cuenta cómo los demonios arrancan del Señor y saben que el Señor los va a destruir? Va a llegar un día en que el Señor, cuando traiga juicio, va a tomar a Satanás, lo va a encadenar y lo va a mandar al lago de fuego y azufre junto con todos sus demonios. Entonces los demonios le tienen terror al Señor, se arrancan del Señor. Marcos 3:11, hermano Jorge, hay otro ejemplo más de endemoniados. Active su micrófono, hermano Jorge, acuérdese. Yo no lo veo de acá. Ahí sí. No sé si me escucha el hermano Jorge y lo veo medio pensativo.
Ahí Ahí sí. está, ya. Ahí sí. Amén. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Y inclusive si después en el 12 dice, más Jesús o él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Imagínense, el Señor le da instrucciones a los demonios que no le descubriesen que él era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo los demonios le tienen que hacer caso al Señor? Ya como les dije, son más fuertes que nosotros, pero comparados con nuestro Señor Jesucristo son débiles. ¿Ya? Una sola palabra que el Señor dio, ya lo hizo caer a todo el demonio con Satanás y sus demonios a la tierra. Lucas 10:18, hermana Andrea. Amén. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. El Señor dice que veía a Satanás como caía de un rayo, porque el Señor los había mandado, ya cuando Satanás cayó y quiso ser como el Señor dice que tomó a él y sus demonios y los tiró a la tierra y los echó. Ya en el desierto Jesús venció a Satanás, venció las tentaciones, ya en la resurrección también él derrotó al arma más poderosa que tenía Satanás sobre nuestras vidas, que era la muerte. Dice que el Señor venció la muerte ahí en la cruz del Calvario. Ya nosotros ahora recibimos al Señor y tenemos vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, comienza ahora. Amén. Usted recibió a Cristo en su corazón, ya tiene vida eterna. Amén. No hay que esperar que estemos muertos para tener vida eterna. Ya tenemos que estar seguros porque el Señor venció a la muerte en la cruz del Calvario. Ya, cuando usted le pregunta, hermano, ¿qué va a pasar si usted se muere de COVID? Me voy a ir al cielo, les digo yo, con el Señor. Ah, pero ¿cómo? Que hermano, qué arrogante, pero ¿cómo dice eso? Si solo Dios lo sabe. No, hermano, si el Señor nos da también esa convicción a nosotros. Sí. O algunos hermanos me dicen, me han respondido, no sé, hermano Rodrigo, lo voy a saber cuando me muera. Si me voy al cielo o al infierno, y yo le digo, pero ¿de qué le sirve saberlo después que se muera, cuando ya no puede hacer nada? Sí. No, hermano, tiene que saberlo ahora. El apóstol Juan también nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ya? Porque el Señor, nuestro hombre fuerte, nuestro Dios fuerte, ha vencido la muerte. ¿Ya? El Señor tiene absoluto poder y absoluta autoridad sobre Satanás y todas sus fuerzas. Así que no le tenga miedo a Satanás, hermano. No le tenga miedo, no ande buscando, no ande reprendiendo al diablo ni echándolo. No, si el Señor dice, ¿cómo nosotros tratamos de alguna cierta manera las cosas? Dice el Señor, resistir al diablo. Nada más, resistirlo. Nosotros estamos viviendo en este mundo, viene una tentación, y yo en el nombre de Jesús le digo, no quiero ceder a esta tentación, y ahí ¿qué hace uno? Resiste al diablo. ¿Y qué dice la Escritura del diablo? Va a huir de vosotros. ¿Ya? Y créalo, si lo dice el Señor, que el diablo huye de usted cuando usted lo resiste, es así. Es así. Huye de vosotros el diablo cuando usted le resiste. ¿Ya? Así que no ande, ¿cómo se llama? Orando en contra del diablo, no lo reprenda, no haga ese tipo de cosas, hermano. No, usted lo resiste tranquilamente y el diablo automáticamente tiene que huir. ¿Ya? Porque el Señor lo manda. El Señor lo dice en su palabra. Amén. Estamos todos claros con este tema del diablo, ¿verdad? Amén. Ya, no ande con miedo, ni viva pensando que el diablo anda por ahí, que lo va a asustar, o cualquier, no, esas cosas no, hermano. Nosotros somos hijos del Señor. Hay cosas espirituales que pasan, que sí pasan, ¿no? El diablo existe, los demonios, y la gente, no sé, porque se pone a buscar de este tipo de cosas, que juega con la ouija, y que hace estas sesiones espiritistas, sí, abre la puerta para que el demonio entre en sus vidas, ¿ya? Y lo pueda poseer y entre en su hogar, eso sí pasa, pero no a los hijos del Señor. Amén. Amén. Para que vivamos muy tranquilos. Y por eso yo les dejaba esta pregunta ahí planteada. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Que no, a menos que abra una puerta, como dice usted. Amén. Pero si somos hijos de Dios, no. Si estamos en santidad, si estamos en comunión con el Señor, no tiene por qué tocarnos el enemigo. Amén, hermana Nancy. ¿Qué cree usted? Active su micrófono. Ya. Ahí sí. Yo pienso que si uno le abre la puerta un poquito, entra el demonio. Pero Ya. nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Para que ningún demonio entre en nuestras vidas.
y no permitir ninguna cosa, nada. ¿Ya? ¿Estamos Porque todos de de- acuerdo? Amén. Amén. Si hay alguien que está en Amén. desacuerdo, que piensa que algún demonio puede poseer a un creyente, ¿ya? Y ojo con esto, porque alguien podría pensar, bueno, si un creyente cae en pecado, le está abriendo una puerta. ¿Qué cree usted, hermana Andrea? Si un cristiano cae en un pecado, ¿le abre una puerta para que entre el demonio y pueda poseerlo? No, hermano, No, ¿no es cierto que no? no. No, porque seguimos en esta carne pecaminosa, po, y vamos a seguir pecando. ¿Ya? Por eso el Señor dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, tenemos abogado, ¿ya? Para el Padre, Amén. Jesucristo. ¿Ya? Eso no quiere decir que vamos a estar pecando deliberadamente, eso no. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna forma, hermanos, de que un cristiano sea poseído por un demonio. Ya no hay ninguna forma. Ya para que usted lo tenga claro. Hoy las 12:15 ya, se me pasó la hora muy rápido. Ya vamos a dejarlo para el otro domingo. 3 motivos, ustedes no me dicen nada de la hora, me tienen que escribir ahí. Es 3 que estamos motivos vamos a ver. entretenidos. Vamos a ver 3 motivos por Hay los que cuales un motivar, está cristiano entretenido. no puede tener un demonio viviendo dentro. Ya esto lo vamos a ver para la otra semana. Así que si quiere leerlo, aproveche de leerlo. Pero voy a dejarlo con esto para no dejarlos con la idea ahí media pasada. El hombre fuerte, hermano, que vive dentro de nosotros, ya, es mucho más fuerte que Satanás. ¿Ya? Amén. Y no hay nadie que pueda atar al Señor. Entonces, como el Señor dice acá, ya tiene que atar al hombre fuerte primero. El hombre fuerte antes era Satanás, que dominaba nuestras vidas o que nos inducía a hacer cosas pecaminosas. Ahora el hombre fuerte que vive en usted es Jesucristo. Amén. Entonces, para que alguien pueda venir a poseer a un cristiano, tiene que venir ese hombre más fuerte del que está viviendo en usted. Y eso es imposible. Imposible, eso es imposible, hermano. ¿Ya? Porque Cristo vive en cada uno de ustedes, hermano. Así que quédese con eso, confiando en el Señor. Amén. No alcancé a llegar a la parte que cuando la estaba estudiando, yo estaba preparando esto, me regocijaba en el Señor, le daba gracias al Señor, ya que el Señor, ¿verdad? Nos ama, hermano, nos ama y nos anhela celosamente, dice la Escritura. Amén. ¿Cómo va a dejar que un demonio venga y usted le haga daño? No, no, eso no pasa, hermano, porque el Señor lo ama tanto a uno. Imagínense, el Señor dio su vida por nosotros. Pagó por cada uno de ustedes, hermano. Y no fue dinero, porque si hubiese sido dinero, el Señor hubiese hecho aparecer millones, kilos y kilos de oro para pagar. No, fue con su propia sangre. Entonces, si el Señor nos compró con su sangre, no nos va a dejar que un demonio venga y haga lo que quiera con nosotros. Eso no pasa, hermano. Ya, para que se quede muy tranquilo con este tema y no ande buscando cosas del diablo. Busque del Señor, aprenda del Señor. Ya, como lo dicen, estamos tomando unos cursos con la Jimena de Apocalipsis y la hermana que está dando el curso dice, no se preocupe tanto de aprender quién es el dragón, quién es la gran ramera, que lo vamos a aprender. Enfoquémonos más en quién es nuestro Señor y Salvador, del cual habla ahí el libro de Apocalipsis. Entonces siempre les digo lo mismo, aprendan del Señor, aprendan del Señor. Ya las otras cosas son totalmente secundarias. Ya lo más importante es que vive Cristo en nosotros y debemos aprender de Él. Amén, vamos a continuar para el próximo domingo, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Y bueno, el próximo domingo, 10:30, recuerden, tratemos de entrar bien a la hora para que empecemos antes, porque siempre nos vamos a quedar medio cortitos con el tiempo. Y ahí ya va a empezar el culto matutino. Amén, voy a dejar de compartir. Hasta acá le voy a dejar después el video, yo le voy a dejar la clase, las voy a subir al grupo de la asamblea. Si algún hermano de los que está acá y quiere recibirlas y no está en el grupo ni de la asamblea, puede hablar conmigo, con la hermana Jimena, y la agregamos al grupo de la clase, ya que hay un poquito menos gente y ahí ya casi no se chatea mucho, ya porque algunos hermanos no están en la asamblea porque hay muchos videos y se les llena el teléfono y después no les funciona, pero incluías la clase Éxodo 1, que es un poquito más acotadita, no sé, que casi ni saludamos, y ahí puede tener las clases y los videos que nosotros subimos. Amén, hermana Jimena. Usted nos despide, nos cierra. La última palabra la tiene siempre la Jimena. No. Amén. Amén. Solamente el texto que estaba ahí en la última lámina, 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. 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 Mayor es el que está en Amén. nosotros. Amén. Amén. Vamos Amén. a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Amén. Tu palabra nos bendice, nos exhorta, nos alienta, Señor, reconforta nuestro corazón,
nos da nuevas fuerzas, Señor. La presencia de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido sellados con tu Santo Espíritu. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que está aquí en esta mañana. Bendice sus vidas, sus hogares, reconforta sus corazones, aliéntalos, Señor, a escudriñar tu palabra cada día. Señor, sé tú obrando en la realidad de cada uno de los hogares representados, Señor. Sé tú obrando en aquellos que escucharán el mensaje de tu palabra, Señor, en esta mañana. Bendice al pastor Rubén que traerá la palabra, Señor. Bendice nuestras vidas para recibir esa palabra bendita, Señor, que reconforta, esa palabra, Señor, que nos instruye, esa palabra viva y eficaz, Señor. Bendice nuestras vidas, guíanos en esta nueva semana que comienza y hasta estar un día delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas, hermanos, que tengan Dios les una bendiga, semana hermana. bendecida. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Nos Dios vemos les el próximo bendiga a cada domingo. uno. Semana Amén. Santa, recuerden. Bendiciones. Recuerden que Amén. estamos en Semana Santa también. También nosotros los cristianos evangélicos Amén. recordamos a nuestro Señor, la muerte, su resurrección. Amén, tan importante por nuestras vidas. Así que Amén. también tengan un Amén. momento en la semana de buscar del Señor. Bueno, tenemos que buscarlo siempre, pero aprovechemos esta semana que la celebramos de forma especial. El viernes vamos a tener también un culto especial de Semana Santa. Ya lo vamos a hacer en vivo para que se pueda estar conectando. Amén. Amén. Que Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias Hermano por Rodrigo, hermana Jimena, su a presencia. cada uno, hermana Nancy, Natalia. Tiene usted, hermana. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, hermano Jorge. Chao, chao a todos, hermana Lili. Chao. Amén. Chao, Sigan hermana orando Genoveva, por Dios le las bendiga, hermana peticiones que Nancy. tenemos. Amén, Amén. gracias. Para que las pongan Amén, delante del hermana Señor. Jimena. Bendiciones a Amén. cada uno. Hermana Genoveva. Igual. Amén. Evelyn, amén. Nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Lilian. Amén. Nuestra hermana Carmen que nos está escuchando. Que el Señor les bendiga y a cada una de ustedes. Bendiciones. Amén. Dios les Bendiciones, bendiga. hermana Nos vemos en Kelly. el culto. Amén. Nos vemos en el culto. Amén.